Hola, ¿cómo estás? Soy Dalia Sabán para Yare Gesed y hoy quería que hablemos una vez más acerca de las emociones. Muchas veces detectamos en muchas consultas que a las personas les cuesta aceptar las emociones. Es decir, que muchas veces las tratamos de disimular, las tratamos de esconder. Y esto es un error muy común que cometemos las personas por el hecho de que como no sabemos gestionarlas, no sabemos qué hacer con las emociones, nos es más fácil esconder o disimular, por ejemplo, la ira, el enojo. Tenemos que saber que las emociones es como los días lluviosos. Cuando nosotros vemos un día que llueve, un día que está con una tormenta, no tenemos más que aceptarlo, ¿sí? Que entender que es parte del clima, que es parte de lo que es el sistema meteorológico, y lo aceptamos como una realidad. O sea, llueve, me pongo el paraguas, ¿sí? Me pongo el piloto y salgo a la calle a donde tengo que ir y a continuar con mi rutina diaria. Con el tema de las emociones pasa lo mismo. Cuando nosotros no logramos entender el para qué de cada emoción, lo que intentamos muchas veces es taparlas. Y eso es realmente lo menos efectivo que podemos hacer con las emociones. Tenemos que entender que cada emoción está para algo. Las emociones no son ni buenas ni malas, están simplemente, y tenemos que aprender primero a gestionarlas y también a saber el para qué Boreolam nos mandó esa ira, ese enojo, esa alegría, esa tristeza. Digamos, tienen un para qué. Entonces, acá podríamos empezar a pensar que si, por ejemplo, detecto que tengo un enojo, pensar a qué me invita ese enojo, qué puedo hacer yo con ese enojo. Mucho más en este mes que estamos entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, sabemos que estamos en un momento donde, por ejemplo, el tema del perdón es algo troncal, fundamental, que la persona pueda realmente limpiar sus enojos y sus broncas y sus, de alguna manera, rencores que pueda tener entre una persona con su compañero. Ben Adam le Javeró. Es muy difícil llegar, digamos, a un juicio cuando nosotros todavía estamos con con un rencor o con un enojo con otra persona. Entender que el perdón es un acto de liberación personal que nos libera a nosotros de esa cárcel, de esa angustia, de ese pensamiento que estamos teniendo. Y las emociones no son ni más ni menos el cómo yo gestiono lo que primero pensé, es decir, a raíz de lo que yo pienso y de cómo yo proceso ese pensamiento, es que voy a tener una determinada emoción o otra emoción. Por ejemplo, si yo me digo, si mi discurso, si mi hablarme a mí es, te lo hicieron a propósito, no tuvo consideración por vos, mira qué mal que se comportó, voy a seguir alimentando ese enojo y ese resentimiento con esa otra persona. Si yo, en vez de ponerme en esa actitud, entiendo de que el otro, digamos, por ahí le pasó un mal día, tuvo un mal momento o está pasando por una situación difícil particular en su vida que por ahí yo desconozco, muchas veces hablamos de esto, nosotros creemos que sabemos lo que le pasa al otro, la realidad es que nadie tiene la menor idea por la situación, por el padecimiento que la otra persona está transitando, y tenemos que saber que todos tenemos nuestra propia lucha, nuestra lucha interna, cada uno tiene su propia mochila, cada uno tiene alguna situación familiar, laboral, económica, etcétera. Y no podemos tener idea por lo que el otro está pasando. También a esta altura de la conciencia que tenemos de todo lo que venimos conversando en tantos videos y en tanto tiempo que venimos trabajando, sabemos que si nos tocaba pasar por una angustia es porque ese dolor, ese malestar nos tocaba transitarlo. La persona con la cual tuvimos ese altercado o ese inconveniente no es ni más ni menos que el bastón por el cual Boreolam decidió mandarnos ese sufrimiento. La persona esa tendrá que después rendir sus propias cuentas, pero nosotros tenemos que saber que cuando nosotros decidimos perdonar y dejar pasar y levater, es un acto de liberación que nos libera a nosotros, personal. No es solo por el otro, sino es que es por nosotros
por nuestra salud, ya hay más que evidencia científica de cuánto malestar físico y cuántas enfermedades están vinculadas a los enojos, a los rencores, al resentimiento. Así que bueno, tratemos de purificarnos también en este sentido, de poder no soltar y dejar pasar, como dicen, así como una frase de moda, sino entender de que esto es algo que nos sana a nosotros, que nos ayuda a estar más tranquilas, a estar mejor con nosotras mismas y con todo nuestro entorno. Les mando un beso, que tengan todos, Ktivá B'Chatima Tová. Nos vemos en el próximo video. Gracias.